Bueno, pues le damos la bienvenida a Javier Couso. Agradecemos nuevamente al GUE que nos patrocine, como ha hecho con muchas actividades también internacionales. El Foro del Mediterráneo que os conté, que os expliqué de la Asociación Internacional, también la patrocinó el GUE, y otros congresos que hemos hecho sobre derecho laboral, etcétera, etcétera, pues siempre han participado y siempre nos han apoyado, cosa que agradecemos mucho. Que también otra de las cosas que tendremos que pensar en algún momento, algún tipo de financiación para, sobre todo como estamos repartidos por toda España, para que podáis venir, podamos movernos, podamos hacer cosas. Y bueno, y agradecemos muchísimo su presencia y la colaboración siempre, y que siempre nos hayan tendido la mano. Os voy a leer, si queréis, el llamamiento para que por si hay alguna aportación, etcétera, etcétera, y luego clausurará las jornadas Javier. Dice: convocatoria en defensa del Estado de Derecho y las libertades públicas ante la deriva autoritaria y liberticida de la justicia española. El quinto Foro de Abogadas y Abogados de Izquierdas, Red de Abogados Demócratas de España, se ha reunido en Madrid durante los días 4 y 5 de mayo de 2018 para debatir sobre el trabajo de los profesionales del derecho en defensa del Estado social y democrático de derecho. Hemos analizado el paulatino desmantelamiento del Estado social que sufre nuestro país desde hace una década a consecuencia de la imposición de políticas económicas neoliberales incompatibles con el respeto de los derechos sociales y económicos recogidos en la Constitución de 1978. Hemos observado que la aplicación de estas políticas neoliberales y la consiguiente contestación ciudadana ante el desmantelamiento del Estado social ha provocado la adopción de medidas limitativas de las libertades fundamentales, esto es, de los derechos civiles y políticos, también recogidos en nuestra Constitución. Las modificaciones de la Ley de Seguridad Ciudadana o del Código Penal realizados en los últimos años han provocado una desmesurada criminalización de situaciones de vulnerabilidad social y de la protesta social. En el quinto foro hemos debatido sobre los comportamientos machistas de la justicia, sobre la ausencia de mecanismos de exigibilidad constitucional de los derechos sociales y económicos, sobre la restricción de las libertades públicas o sobre la impunidad de las más graves violaciones de los derechos humanos. También hemos estado compartiendo experiencias de intervención en el municipalismo y de actuaciones para hacer efectivos los derechos económicos y sociales desde el municipalismo, valorando prácticas como la remunicipalización de servicios públicos, en el análisis de los límites de gasto, el desarrollo de intervenciones en el ámbito especialmente del derecho a la vivienda. Constatamos que los diversos procesos de limitación de derechos fundamentales propuestos en marcha por el Poder Ejecutivo han venido acompañados de un comportamiento patriarcal, autoritario y liberticida en la aplicación de la ley por los tribunales de justicia, olvidando que el derecho penal es la última ratio en la solución de los conflictos sociales y con una utilización desmesurada y desproporcionada de tipos penales excepcionales, enaltecimiento del terrorismo, delitos de odio, desórdenes públicos, entre otros, para sancionar conductas que para la sociedad española, de forma muy mayoritaria, son aceptadas como propias de los valores de una sociedad democrática, como son las libertades de expresión, de opinión o de creación artística, la libertad de discrepar y disentir abiertamente con el ordenamiento jurídico y con las actuaciones de las instituciones del Estado. Todos estos problemas se suman a las ya estructurales deficiencias en el funcionamiento cotidiano de una administración de justicia alejada en general de la ciudadanía. A lo largo de la historia de nuestro país, las y los profesionales del derecho, los y las defensores de derechos humanos nos hemos organizado para reivindicar y defender la democracia y las libertades públicas. Cualquier poder del Estado debe ser reflejo de la soberanía popular y el Estado de Derecho obliga, en primer lugar, a las instituciones y a los poderes públicos
porque la legitimidad de las instituciones depende del escrutinio público de sus actuaciones, sin que ningún poder del Estado pueda sustraerse al control ciudadano. Por ello, este quinto foro de abogados y abogadas de izquierdas, convencidos de la necesidad de consolidar, desarrollar y defender el Estado de Derecho y las libertades públicas que le son consustanciales, en un momento en que están siendo claramente restringidas por la actuación de poderes públicos, invita a todas y todos los profesionales del derecho y en especial a los colectivos de juristas y de defensores de derechos humanos de nuestro país a que nos constituyamos y organicemos como sujetos activos en la defensa beligerante de las libertades públicas de forma coordinada y unitaria, porque es necesario contrarrestar y denunciar, si fuera necesario, los comportamientos patriarcales, autoritarios, liberticidas del Poder Judicial de nuestro país. Bueno, buenas tardes. Yo voy a ser muy breve porque además he visto el programa y habéis estado trabajando duro. Simplemente traeros el saludo del Grupo de la Izquierda Europea, Izquierda Verde Nórdica del Parlamento Europeo, la satisfacción de haber apoyado este quinto foro de abogados y abogadas de izquierdas y sobre todo por ese marco, ¿no?, de jornadas europeas de reflexión y experiencia. Desde por lo menos el trabajo que realizamos en el Parlamento Europeo vemos cada vez más la deriva autoritaria, que no es privativa de España, pero que, por desgracia, este país es una de las puntas de lanza de la pérdida de los derechos. Cuando estás en Bruselas o en Estrasburgo te das cuenta de cómo se va conformando una Unión Europea con cada vez más presencia de la extrema derecha, pero también mayoritariamente ese rodillo de lo que podríamos caracterizar como derecha extrema, en el cual están englobada la derecha tradicional, pero también los conservadores y los liberales. Y además, con una visión de un Parlamento Europeo a partir de 2019 que será absolutamente diferente a lo que hemos vivido todos. Hay una caída del bloque llamado Grupo Socialista, que en el fondo al 80% ha votado prácticamente lo mismo que la derecha en este programa neoliberal de la Unión Europea a partir de los tratados, pero lo que sí va a haber, y está muy claro, es un auge de la extrema derecha y sobre todo un papel central de estas nuevas derechas neoliberales que conocemos en Francia, encabeza Macron, o aquí puede estar encabezando Albert Rivera con ese remozamiento de la derecha que ha hecho el IBEX 35 con ese proyecto que se llama Ciudadanos. Por lo tanto, es importantísimo el trabajo que hacéis, el trabajo de reflexión y sobre todo de tratar de articular una forma de defendernos de esta pérdida de derechos, que yo creo que es muy consustancial, si lo vemos en el marco europeo, a una construcción europea que parte de un tratado como el de Maastricht y que luego diseña lo que yo caracterizo siempre como una Unión Europea de estado de excepción permanente y que afecta a todos los ámbitos de la vida. Estado de excepción permanente tenemos en lo financiero, con las políticas de ajuste, pero también con un Banco Central Europeo hecho a la manera del Bundesbank, una autoridad que está por encima de los poderes democráticos en ese Banco Central Europeo, una moneda que ha sido calcada de lo que era el Deutschmark y una Unión Europea que desde sus inicios incluso tiene prohibida prácticamente no solo la ayuda a los estados con problemas de deuda, como somos los estados del sur, no se puede vender directamente, se tiene que ir a los mercados secundarios, es decir, toda una excepcionalidad dirigida a quitar la posibilidad de que los ciudadanos y las ciudadanas puedan determinar una política económica acorde a lo que en teoría debería ser esa Unión Europea, que no ha sido sino más que una Unión Europea de centro y periferia, con un centro alemán y en el cual tanto el sur como el este hemos sufrido todos los problemas de deuda, de desindustrialización, etcétera, etcétera. También hay un estado de excepción en lo laboral. Si lo vemos en España y vamos viendo todas las reformas laborales que se han hecho, pues desde el propio González, Aznar, tanto Zapatero como Rajoy, es un
vaciamiento sistemático de todos los derechos laborales que se habían conseguido gracias a la lucha del movimiento obrero con sangre, sudor y lágrimas, pasando por la cárcel y sufriendo torturas, etcétera, etcétera. Y cuando lo ves, parece normalmente como una gota que cae, no te das cuenta a veces de las dimensiones, ¿no? Pero cuando ves la última reforma laboral del 2012, que abarata el despido, amplía la causa de los despidos, propone la movilidad funcional geográfica, elimina esa autorización de los ERES, le da más poder todavía a las empresas de trabajo temporal y, sobre todo, lo primordial, que ataca los convenios colectivos priorizando los de empresa. Y además blindando a las empresas que se dicen con problemas no cumplan ni siquiera lo pactado. Dentro, claro está, de lo que hablábamos antes, tanto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en el cual estamos sometidos a una vigilancia de las instituciones europeas, o del Pacto del Euro, que sabemos lo que dio, la reforma de la Constitución sin contar con los ciudadanos y las ciudadanas de este país, ese artículo 135, pues, que ha elevado o ha puesto por encima de la sanidad, la educación, etcétera, etcétera, el pago de una deuda ilegítima, en el cual todos los años tenemos que financiar cerca de 200.000, más de 200.000 millones de euros, y que solo en torno al 35.000 o 40.000 millones se van al pago de la deuda. También podríamos hablar de un estado de excepción permanente en lo militar, y es lo que supone una OTAN cada día más agresiva con Rusia. Esa es la doctrina clásica de Estados Unidos de no permitir una buena vecindad entre Rusia y Europa. ¿Por qué razón? Porque Europa tenemos un grave problema de aprovisionamiento energético y recibimos prácticamente el 90%, sobre todo en los países del norte, el gas ruso. Según la teoría estadounidense de control de Europa, o sea, de mantenerla bajo su influencia, la OTAN cada día es más agresiva. No sé si sabéis que tampoco se ha consultado a los ciudadanos de este país, pero ya tenemos unidades blindadas, carros Leopard, en Letonia, en la frontera con Estados Unidos, con Rusia. Es decir, se está empleando nuestras capacidades militares no para crear una defensa europea independiente, que a nosotros nos gustaría que fuera de paz, sino para crear una política expansiva para la contención de Rusia y, sobre todo, para que no haya buena vecindad. Además, cada día más excepcional, ¿no? Porque no sé si sabéis que nosotros somos sede del escudo naval llamado antimisiles que apunta a Rusia, en la base de Rota, que participan las fragatas F-100 y los destructores estadounidenses. Nunca nos contó nuestro gobierno que, a partir de que entraron los destructores Albert Brook de Estados Unidos, los sistemas ICBM, son misiles interbalísticos continentales Topol, apuntan ya a Rota y a Morón. No sé si sabéis que Morón se ha entregado bajo este gobierno a perpetuidad al ejército de Estados Unidos, y, rompiendo incluso lo que se había aprobado en el referéndum de la OTAN, se ha posicionado una fuerza de tareas especial de los marines de más de 3.000 marines para intervenir como Africón en todas las zonas de África. En el referéndum se marcaba que no podía haber más de 2.000 soldados desplegados, etcétera, etcétera. Y luego también tenemos, y es lo que atañe, yo creo, a este foro, pues es un estado de excepción también a nivel de la justicia. Nuestro país ha sido emblemática, supongo que habéis reflexionado sobre ello, pero es prácticamente una contrarreforma sobre la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la Ley Orgánica del Código Penal, la Ley Orgánica de la Reforma del Código Penal del Terrorismo, además basado en una tradición jurídica que no bebe de las fuentes tradicionales españolas, sino de las fuentes más y corrientes más reaccionarias del siglo XX, ¿no? Una contrarreforma que va cada vez más camino a los principios de culpabilidad, que hay evidentemente un ataque a los derechos de manifestación, de reunión y de huelga. Lo vemos claramente en la sustitución del orden público por el orden de las vías públicas, el ataque a las redes sociales con aquella responsabilidad penal a los convocantes o difusores de determinadas manifestaciones, o, por ejemplo, el impedir el trabajo de la visibilidad ciudadana en el control de los funcionarios públicos por hacer una foto, por ejemplo, a un funcionario público policía que estará actuando en una manifestación. Multas terribles que incluso el Premio Nacional de Fotografía de hace unos años decía que la foto por la que a él le habían premiado con ese premio nacional, a él le hubiera costado posiblemente ahora una multa de 100.000 euros. Es importante también señalar esas multas, ¿no? Esa sustitución
de lo que es la justicia penal por un control contencioso administrativo, es decir, cada vez menos garantías, ¿no? O la privatización, en lo que va también esta contrarreforma del acceso a la justicia, el ataque a la seguridad que entrega a las empresas privadas de ámbitos enteros de la seguridad, como no, esa cadena perpetua llamada prisión permanente revocable, unos tipos penales cada vez más vagos y amplios. En definitiva, lo que hemos visto que ha hecho este Gobierno es no afrontar el descontento de las políticas públicas, como hemos visto en todos los niveles, trabajo, educación, salud y vivienda, sino optar por endurecer la penalidad protectora del orden público. Por eso yo he afirmado que es una contrarreforma, es decir, una reacción antiilustrada hacia un derecho punitivo neoabsolutista que tiene mucho que ver con ese neoliberalismo desbocado. Sin más, termino aquí. Simplemente daros las gracias por por vuestro trabajo. Espero que también a las personas que tenemos la responsabilidad de estar batallando en Europa nos trasladéis las conclusiones, sobre todo para tener esas armas democráticas también para poder legislar, y simplemente buen trabajo y a seguir en la lucha. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues compañeras y compañeros, muchísimas gracias a todos por haber asistido a este quinto foro. Gracias a Javier por haber hecho casi unas conclusiones de lo que hemos estado hablando durante estos días, y a todos los ponentes que han participado con su sabiduría y nos han ilustrado en temas absolutamente importantes, que os invito a que sigamos trabajando y que, dada la importancia que hemos concluido que tenemos, sigamos organizándonos y esto pueda ser el principio o la continuación de una resistencia a esta deriva autoritaria de la que hemos estado hablando durante estos días. Muchísimas gracias a todas.